Es bastante curioso que mientras el Partido Andalucista desaparecía de la vida política argumentando que no contaba con el favor de la ciudadanía, en las últimas elecciones autonómicas, y me atrevería a decir que también en las anteriores, y quizá alguna más, prácticamente todos los partidos políticos, con una única excepción, se reivindiquen como andalucistas, cada cual a su estilo, pero que todos se reivindiquen como andalucistas. Ya ven, es muy curioso, es un partido que defiende una ideología, desaparece y sin embargo esa ideología, de un modo u otro, acaba formando parte del contexto de todos esos partidos. Hay una persona que ha estudiado ese fenómeno a fondo, el del andalucismo, porque ha sido militante del Partido Andalucista y también es historiador, entre otras muchas cosas. Ha escrito un libro, aquí lo tienen, Por un poder andaluz. Es una historia, el primer volumen de la historia del partido andalucista. En este caso, este primer volumen va desde su creación hasta la clandestinidad. Apenas 8 años, pero miren qué volumen tiene. 8 años del medio siglo que ha tenido de vida esta formación política. Vamos a hablar con José Luis de Villar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, va mucha ya publicada y mucha que queda por publicar. Cuando me planteé el reto de dejar para el futuro, porque en realidad esto es una obra más que de presente, de futuro, porque yo fui militante del Partido Andalucista desde los 18 años recién cumplidos hasta el día de su disolución, y como andalucista y como historiador tenía clavada la espina de pensar que tanto bueno que hizo el Partido Andalucista por Andalucía pudiera quedar en el olvido para siempre y sepultado, ¿no? Como pasó con Blas Infante, que quedó en el olvido y sepultado durante varias décadas, ¿no? Y yo no estaba conforme con eso, yo me rebelaba con eso, ¿no? Y decidí, pues hace un par de años, empezar a investigar, a trabajar, a documentar y a escribir. Y al principio creí que podía hacerlo todo en un único libro, en un único volumen, ¿no? Pero pronto me di cuenta que no, que la cosa iba a requerir varios. De hecho, este primer volumen solo se ocupa de los 11 primeros años de los 50 años de vida que tuvo el Partido Andalucista, los 11 primeros años, los más desconocidos posiblemente, y quizás, es difícil decirlo, los más apasionantes. Creo que van a venir también cosas muy apasionantes a continuación, pero estos 11 primeros años fueron apasionantes. Le quería preguntar porque ha hablado de estos primeros 8 años y lo ha comparado con, bueno, pues con el olvido, ese modo de sepultar, nunca mejor dicho, a alguien como Blas Infante, y no solo Blas Infante, porque Blas Infante al fin y al cabo fue, digamos, el más significativo, pero junto con Infante hubo otros muchos andaluces que en su momento, bueno, pues además solo basta mirar los periódicos de la época para ver que Blas Infante no fue una rara avis, que hubo muchos andalucistas, muchos andaluces, andalucistas, muchos andaluces que pedían la autonomía, pedían la federación, en fin, lo que en aquellos momentos se reclamaba. Pero quería preguntarle por lo que comentaba al principio, es decir, como militante andalucista por un lado, y por otro lado, como historiador, como alguien que ha visto la historia del Partido Andalucista desde el punto de vista académico, ¿cómo interpreta que el Partido Andalucista desaparezca, pero sin embargo todos quieren reclamarse hoy andalucistas? Es cierto, la sensación que produce eso es un poco agridulce. Tiene cosas positivas y negativas. Las cosas negativas, evidentemente, es la sensación que tiene de que ha sido, se te ha robado la cartera,
que se han quedado con tu patrimonio, ¿no? Eso es verdad. Pero yo creo que si la decisión que adoptamos de disolver el partido fue una decisión consciente, responsable, segura, convencidos como estábamos en ese momento de que el pueblo andaluz no tenía interés en el partido andalucista y que por lo tanto la salida más digna para nosotros era presentar la dimisión al pueblo andaluz, que es lo que hicimos, ¿no? Es decir, nos interesamos, pues ahora aquí, tendremos que ser un poco más objetivos sobre eso, ¿no? Entonces, la parte dulce de la historia. Yo creo que es un logro conseguir que todos los partidos políticos, desde la derecha a la extrema izquierda, se reclamen en el año 2022 como andalucistas. Porque es que en el año 1977, cuando tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas, ninguno lo reclamaba. Para ellos la doctrina de Blas Infante, los símbolos de Andalucía, la reclamación de la autonomía era algo absolutamente exótico. No pensaban en ello. Y sin embargo, 40 y tantos años después, todos lo comparten. Yo creo que eso, sin duda, es el mayor logro del partido andalucista, el mayor éxito del partido andalucista. Y yo creo que eso, además, nos lleva muy a la memoria de Blas Infante. Blas Infante intentó durante su vida, en varias ocasiones, constituir un partido andaluz, un partido nacionalista andaluz, regionalista andaluz, un partido de exclusiva obediencia andaluza, ¿no? Y fracasó en ese intento, ¿no? Y a pesar de que la condena a muerte que dicta el Tribunal de Responsabilidades Políticas franquista, después de haber sido fusilado, evidentemente, desde los años 40 esa sentencia, dicen que lo hacen por haber intentado crear o por haber creado un partido andaluz, ¿no? Pero Blas Infante en los últimos meses y años de su vida lo que intentó sobre todo fue que todas las fuerzas políticas que actuaban en Andalucía, todas, asumieran el mensaje de una Andalucía libre, de una Andalucía autónoma. Ese fue la labor en la que intentó. Y yo creo que nosotros, como Partido Andalucista, intentamos ante todo ser la fuerza soberana, el instrumento, la herramienta propia, el partido andaluz de exclusiva obediencia Andalucía, y en eso fracasamos estrepitosamente. No conseguimos ser eso que pretendíamos ser desde el momento de nuestra fundación. Pero, sin embargo, conseguimos ese otro éxito. El gran éxito de que Andalucía, su identidad histórica, cultural, su reconocimiento en el Estatuto de Autonomía vigente como nacionalidad histórica, que lo dice el artículo 1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y eso en el año 75 nadie en Andalucía lo habría dicho, salvo los andalucistas. El reconocimiento de un poder legislativo y un poder ejecutivo propio de Andalucía, asumido por todos los andaluces y asumido por todas las fuerzas políticas andaluzas. Yo creo que ese es uno, si no el que más, de los grandes éxitos del Partido Andalucista en sus 50 años de vida. Y cuando usted ve, y se lo digo nuevamente desde los dos puntos de vista, como andalucista, pero también como estudioso del andalucismo, cuando usted ve la historia del proceso autonómico tal cual la cuenta el Partido Socialista Obrero Español -A, ¿qué se le pasa por la cabeza? Bueno, hoy se llama eso la construcción del relato, ¿verdad? Es la forma de decir hoy día lo que es inventarse un cuento chino, que es como decíamos antes los andaluces. Eso es el cuento chino del Partido Socialista, un cuento chino que triunfó, que tuvo un éxito espectacular en su construcción y en su desarrollo, y que, bueno, en el segundo volumen me voy a ocupar con mucho detenimiento en desmontar ese relato absolutamente falso. Si Andalucía tiene autonomía por la vía del 151, es exclusivamente, y eso lo digo básicamente como historiador, no como ex militante andalucista, como antiguo militante andalucista, sino como historiador y como profesor de Derecho Constitucional, a lo cual también dedico una hora. Si Andalucía tiene autonomía por el 151 es porque existió el Partido Socialista de Andalucía, Partido Andaluz, que era el nombre con el que el año 79 concurrió a las elecciones. El trabajo desarrollado antes de 1979 para concienciar a los andaluces de la necesidad de la autonomía para salir adelante, y el trabajo de después del 28 de febrero para desbloquear el proceso autonómico, fue una tarea que recayó esencialmente sobre los hombros, por supuesto, de todos los andaluces, que son los que salieron a la calle el 4 de diciembre y los que llenaron las urnas de papeletas sí es el 28 de febrero, pero de la que era su vanguardia política en ese momento, que era el PSA. Hoy, después Partido Andaluz. Hablemos de uno de esos personajes y le pregunto quién es más. Le hablo de Alejandro Rojas Marcos, que era la imagen del Partido
andalucista y del andalucismo en general. Esa es la imagen que ha quedado en la memoria de muchos de nosotros. Pero me gustaría saber cómo llega Alejandro Rojas Marcos y con quién durante todo ese periodo de clandestinidad, es decir, ese periodo al que usted dedica este libro, ¿cómo es ese desarrollo, cómo es esa vivencia de él y de otras personas hasta que finalmente pues, se produce la transición a la democracia y se pueden legalizar cualquier formación política? La verdad que he tenido mucha suerte para poder documentar esta parte de la historia del Partido Andalucista, porque es la parte en la que hay menos documentación, obviamente, ¿no? Es una época de clandestinidad, es una época en la que los medios de comunicación no se habla de estas cosas como es lógico y todo es documentación interna, ¿no? Pero he tenido la suerte de poder acceder al archivo personal de Rojas Marcos, que sí conserva mucha documentación desde mediados de los años 60, nada menos, desde 1965, en el que nace el embrión de lo que luego será el Partido Andalucista, un grupo muy reducido de profesionales, de jóvenes recién licenciados de la Universidad de Sevilla, estrictamente un grupo de sevillanos que adoptan el nombre de Compromiso Político para esa organización y que el propio nombre lo indica, lo que estaban simplemente, nada más y nada menos que en plena dictadura, comprometiéndose para convertir este país en una democracia. Evidentemente eso tenía un valor increíble. Hacer una organización política hoy día, nos juntamos tres, llevamos los estatutos al Ministerio del Interior y la creamos. Querer hacer política en el año 65 era jugar a poder terminar en la cárcel. Y evidentemente era una cosa muy seria, ¿no? Y ese grupo que en 1965 nace, que no tenía ni idea de que había existido Blas Infante, que no tenía ni idea de que Andalucía tenía una bandera propia verde, blanca y verde. No tenían ni idea de que durante la República se había intentado dotar a Andalucía de un estatuto de autonomía. Va creciendo, va desarrollándose, va madurando, va a entrar en contacto a finales de los años 60 con la memoria de Blas Infante y van a tener de repente el descubrimiento de que hubo gente que en el pasado habían trabajado por lo mismo que ellos estaban trabajando en ese momento, y a partir de ese núcleo original de Sevilla se van a establecer contactos con distintos territorios andaluces. El primero de todo fue Jerez de la Frontera, es el primer contacto que se hace. No es, por lo tanto, una casualidad que la alcaldía de Jerez de la Frontera fuera andalucista desde los primeros momentos, resultado de la propia historia. Después con Córdoba, y muy pronto, casi inmediatamente después, con Almería. El tercer grupo de Compromiso Político, cuando aún era Compromiso Político, todavía no era ASA, surge en Almería de la mano de un matrimonio muy reconocido en la ciudad, el de Mari Moltó y Laudelino Gil, y ese grupo de Almería luego va a ir creciendo y madurándose con incorporaciones de gente pues tan brillante como Antonio Serrano, como Fernando Navarrete, como María Loreto Fernández Nieto, ya en los primeros inicios de la transición. Ese grupo es el que va a dar el paso ya en el año 73 de convertir la organización Compromiso Político en una organización ya con una seña de identidad definidamente andalucista, y adoptan el nombre significativo de Alianza Socialista de Andalucía. Y el paso natural de esa Alianza Socialista de Andalucía, cuando se anuncia la transición, es la de convertirse y legalizarse como Partido Socialista de Andalucía, ¿no? Es un proceso que quien tenga las ganas, el ánimo y el tiempo de leerse el libro que acaba de publicarse, pues podrá comprobar que es un proceso de maduración muy natural. Es casi inevitable que ese grupo que nace en 1965, de esa manera, unos jóvenes recién licenciados, recién salidos de la universidad, empezando a ganarse la vida, empezando a trabajar, terminen configurando el primer partido andalucista de la historia. Y en esos inicios, ¿cuál era la ideología de estos primeros andalucistas pre-transición o de la clandestinidad? ¿Abogaban, obviamente es absurdo la pregunta en el sentido de si abogaban por la democracia y la transición, pero quiero decir, ¿cuál era su...
¿Cuál era su visión del Estado? ¿Cuál era su visión de la propia Andalucía? ¿Qué era lo que en aquellos momentos de pretransición reclamaban? Porque luego ya sí tenemos la parte, digamos, de nacionalismo, autonomismo y tal, pero en esos primeros momentos, ¿qué corría por las venas de estos andaluces? Está muy bien planteada la pregunta y además tiene una respuesta muy sencilla, porque, vamos, muy sencilla en el sentido de que lo tenían muy claro. Y me refiero al grupo embrionario, los primeros 5 que se reunieron, y ahí estaban Alejandro Rojas Marco, Luis Uruñuela y Diego de los Santos, por citar a los 3 más conocidos, que son andalucistas desde la primera hora, primavera de 1965, hasta la disolución del partido en 2015. Ellos tenían lo que llamaban la triada capitolina, las 3 señas de identidad. Y las 3 señas de identidad eran esencialmente democracia en lo político, estamos hablando del año 65, en plena dictadura, hoy día eso sobraría, pero en aquel momento era esencial, en lo político democracia, socialismo en lo económico, además con ese término, una política económica de signo socialista, y liberales en lo cultural. Liberales no en el sentido que se le da al término liberalismo en la economía, sino al sentido que se le da en el término cultura. Absoluta tolerancia, respeto, apertura, empatía con todas las cosas nuevas que estaban surgiendo, etc., ¿no? Y esos 3 principios básicos, que es el del grupo embrionario, muy pronto, y además tengo documentada a la persona incluso que lo propone, uno de los primeros miembros del grupo, en el que dice, y tenemos que añadir una cuarta seña, y esa cuarta seña es Andalucía. El grupo había nacido en Sevilla, en los primeros años eran todos ellos sevillanos, nacidos que residían en Sevilla, pero desde allí entendieron muy pronto que su proyecto político era para el conjunto de Andalucía, antes de haber conocido, insisto, la existencia de Blas Infante y la existencia de la lucha por la autonomía. Estamos hablando todavía en el año 67-68, e incluyeron ese cuarto término. Por lo tanto, tenemos documentado muy bien lo que representaba. Por supuesto, desde ahí van a ir produciendo una serie de documentos que el más importante de ellos inicialmente, publicado en 1973, es el Manifiesto Fundacional de Alianza Socialista de Andalucía, que ese es un documento de mucha enjundia, un documento de mucho peso, en donde se desgrana qué es lo que plantean ellos, tanto en el ámbito del futuro democrático que tiene que venir a España, en el modelo de sociedad, en el modelo económico, y en donde se reivindica, evidentemente, la autonomía de Andalucía ya con mucho detalle. No nos olvidemos que en el año 75, nada menos que en el año 75, saca adelante todavía Alianza Socialista de Andalucía, hace público el primer proyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía. Con ese nombre y con esas letras y con esa definición. Muchas de las cosas que se recogen en ese Estatuto de Autonomía las vamos a ver después en la Constitución del 78, en el Estatuto. Y por ser honestos, no porque fueran unos iluminados que se imaginaran que iba a ser, porque ese Estatuto de Autonomía se inspira mucho en lo único que había a la mano en ese momento, que fue la Constitución de la República. Utilizan la Constitución de la República de 1931 para diseñar un futuro estatuto de autonomía. Como luego la Constitución del 78 recoge muchas cosas en el aspecto autonómico de la Constitución de la República, pues vamos a ver que ese estatuto que estaban planteando, ese borrador, proyecto de futuro estatuto, pues recoge muchas cosas que van a ser reales con el tiempo, ¿no? Cuando publican ese estatuto de autonomía, todas las fuerzas políticas en la clandestinidad dicen, ¿a dónde van estos? Estatuto de autonomía para Andalucía, si lo de la autonomía es una cosa de los vascos y de los catalanes, que es de lo que estamos hablando todos aquí. Esa fue la reacción inicial. Claro, sí, bueno, como tantas cosas, ¿no? Es la propia ignorancia de nuestra historia, ¿no? Recientemente se escuchaba a un político en la anterior legislatura, un político en el Parlamento andaluz, decir que el 4 de diciembre y la autonomía había sido cosa de los políticos, ¿no? Y sorprendía, porque bueno, este hombre ¿dónde estuvo? Porque los políticos, como ahora lo entendemos, sabemos que se acabaron enganchando al carro del que tiraron asociaciones culturales, colectivos vecinales y tal, y los andalucistas, ¿no? Pero fue una cosa a la que se sumaron los políticos porque vieron que se les escapaba el pueblo andaluz, ¿no? Pero eso permítame está perfectamente que les voy a preguntar algo, haciendo referencia a las dos cosas. Algo que les soy sincero.
me molesta preguntar sobre este asunto, ¿no? Y es sobre Almería. Ya me ha dicho, de un dato interesante, que Almería fue el tercer punto, el tercer núcleo que se crea después de esa primera asamblea o grupo o colectivo que aparece en Sevilla, luego Jerez, luego Almería. Todos sabemos que durante mucho tiempo nos han vendido como que Almería pues, prácticamente no quería participar del andalucismo, de Andalucía, mejor dicho, en base al referéndum del 28F, que por cierto, y de ahí le digo que es lo que me molesta muchas veces preguntar, porque cada vez que se dice hay que recordar que en Andalucía fueron 10 veces más los síes que los noes en aquel referéndum del 28F. 10 veces más sí que no es, y que no se preguntó sobre la vinculación de Almería con Andalucía, por eso se daba por supuesto, se preguntaba sobre el modo de acceder a la autonomía. ¿Vale? Bien, sentado eso, parece como si en Almería el andalucismo no hubiera tenido nunca recorrido, cuando hay que recordar, y le pido que usted me cuente la parte anterior, que aquí en Almería pues, ha tenido numerosos concejales, ha tenido alcaldes, ha tenido concejales incluso en la propia capital varios mandatos, en fin, que no ha sido ajena a eso. ¿Qué pasó en Almería, en el andalucismo, hasta la llegada de la democracia? Pues como en muchos otros sitios de Andalucía y de la misma forma, es decir, no hay un atraso de Almería en la incorporación a la organización andalucista en relación con otros territorios. Por ejemplo, un territorio donde el andalucismo todo el mundo sabe que ha sido mucho más potente históricamente, como es el caso de Huelva, por vecindad, no solo con Sevilla, en la posibilidad de conectarse, de comunicarse, de captar personas allí, pues en Huelva le costó al partido andalucista entrar mucho más que en Almería. La entrada y la consolidación del andalucismo en Almería fue posterior, bastante posterior a la de Almería y con más dificultades. En Almería entra, ya digo, de la mano de este matrimonio, en el momento en el que se está formando la Junta Democrática, también Laudelino participa en la Junta Democrática Provincial de Almería desde sus primeros pasos y a partir del núcleo de Almería capital pues se va a irradiar por el resto de la provincia. Todo el mundo en Almería sabe perfectamente que el municipio más septentrional, como es el municipio de María, ha tenido alcalde andalucista con mayoría absoluta durante décadas, ¿no? Mi queridísimo Antonio Cruz, que tan magnífica persona y que tan gran andalucista es, ¿no? Y lo mismo pues en otras zonas como en el Valle de la Almanzora o en otros municipios. En Vera. ¿no? Yo creo que, por supuesto, Vera, aunque la alcaldía de Vera es bastante más posterior a los momentos fundacionales, ¿no? La entrada en Vera es ya casi en el siglo XXI. Y en cambio en otros territorios, pues, digamos, en Tabernas, por ejemplo, donde también hay un núcleo desde los primeros momentos del Partido Andalucista, ¿no? Es decir, eso también es parte de un relato interesado. Yo creo que es un relato interesado de determinadas oligarquías almerienses, la de desapegarse de Andalucía, ¿no? Y claro, para desapegarse de Andalucía era fundamental también dejar sentado que el Partido Andalucista nunca tuvo éxito en Almería. Tuvo más o menos éxito en función de cada época y en una forma pues muy proporcional al resto de otros territorios andaluces. Es cierto que las provincias de Sevilla y Cádiz es donde el Partido Andalucista siempre ha tenido más peso y que después de la provincia de Cádiz pues varía geográficamente eso. Pero no, lo de el desapego de Almería al andalucismo y a la propia Andalucía es de nuevo un relato interesado construido en este caso por algunas oligarquías locales muy interesadas en eso. Lo del referéndum de Almería, por ejemplo, yo que soy profesor de Derecho Constitucional, pues todavía sigue habiendo gente que dice, no, es que en Almería el referéndum fracasó porque la gente votó que no. ¿Cómo que la gente votó que no en Almería? La gente votó en Almería sí el 28 de febrero de forma tan masiva como en otros territorios de Andalucía, lo acabas de decir, 10-1. Esa era la proporción, la misma proporción que había en otro lado. Posiblemente la participación fue algo menor que en otros sitios, pero posiblemente también el censo de Almería estaba bastante peor en otros sitios. Todos sabemos la sangría que supuso la emigración en los años 70, en los años 60 de Almería
hacia Cataluña, donde fue un verdadero caño de sangre almeriense que tuvo que salir del territorio, y todos sabemos que en esa época, en el año principio de la democracia, los censos en la provincia de Almería estaban especialmente mal hechos, ¿no? Yo creo que si hubiera habido un buen censo, la realidad jurídica habría sido muy distinta. Ha hablado de Barcelona y va a ser la última pregunta que le haga. Ha hablado de Barcelona. ¿Qué peso tuvo la que muchas veces se ha llamado novena provincia de Andalucía? Bueno, se ha llamado, no, el Partido Andalucista la tenía así definida en sus propios estatutos. Había agrupaciones en cada municipio, agrupaciones en cada provincia. Las 8 provincias de Andalucía le gustaba la novena provincia, y la novena provincia tenía su representación en los órganos de dirección del partido como las demás. Lo que sí es interesante, que eso a lo mejor también puede sorprender a algunos lectores, es que la aparición del PSA en Cataluña es bastante tarde. No es de los primeros momentos. Hay un grupo de la novena provincia mucho más numeroso y mucho más activo en Madrid a partir del año 73, del año 74, y en Cataluña hasta el año 77, hasta el principio del año 77, no se constituye formalmente el PSA en Cataluña. ¿Falta de identidad? No. Yo creo que la razón es una razón estrictamente política. En Cataluña, como saben ustedes, existía un partido socialista de Cataluña, autóctono, no formaba parte del PSOE, el partido que lideraba reventó, y ese PSC, ese Partido Socialista de Cataluña, Congrés era el segundo nombre que llevaba, era socio del PSA en la Federación de Partidos Socialistas, una federación de partidos socialistas de las distintas nacionalidades que se organizó durante la transición, que todos esos partidos, entre ellos el PSC, fueron absorbidos por el PSOE. El único que no fue absorbido fue el PSA precisamente. Y el PSA no se desarrolla demasiado en Cataluña durante los momentos previos a la transición, precisamente porque el PSC existe, y el PSC es el partido aliado en la FPC, en la Federación del Partido Socialista, y no se le va a hacer competencia. Cuando el PSC se integra en el PSOE es cuando los socialistas andaluces de Cataluña deciden organizarse, y deciden organizarse además de una forma exponencial en su crecimiento. Entre enero de 1977, que es cuando empiezan a moverse, y las elecciones del 77, pues de un solo militante que había afiliado en Barcelona cuando el primer congreso, en el año 76, pues se pasa a 600 militantes en 3 meses prácticamente. Pues muchísimas gracias, José Luis de Villar. Dejamos aquí la entrevista, y eso sí, este libro, Por un poder andaluz, los años de la clandestinidad del partido andalucista, bueno, hasta que surge el partido andalucista, y que desde luego es un libro que conviene leer, porque vamos a descubrir muchas cosas sobre la propia historia de Andalucía, de ese periodo previo a la instauración de la democracia en Andalucía. Una historia que algunos, incluso aquellos que defienden la memoria histórica, pues prefieren mantener en el olvido, porque le rompe su esquema.